Encontramos ya mismo acá con Miguel Palmieri, médico sexólogo, como tantos otros viernes, para hablar de un tema que resulta, me parece, pinchudo, difícil, hablar de infidelidad, pero hablar puntualmente de qué pasa cuando se presenta en la pareja, cuando sabe uno de los dos integrantes de la pareja que ha transitado este camino, si se debe decir o no. Y para, conversar o no con el otro y sincerar la situación. Pero me gustaría iniciar, Miguel, preguntándote si podemos decir que hay tantos tipos de infidelidades como tipos de parejas hay. No sé si tantos tipos como parejas. Infidelidad es un tema que ha servido para despachar grandes cantidades de tinta en su momento y de palabras escritas en muchos medios, y hoy día sigue siendo uno de los temas. Fíjate, en el último congreso nosotros estuvimos presentando el Congreso Latinoamericano de Sexología hace muy pocos días atrás, 3 trabajos, y nos permitió conversar con los maestros de la sexología a nivel mundial, sí. Y sigue siendo uno de los temas que la investigación que se va haciendo sobre el tema de infidelidades son investigaciones muy cerradas en determinados lugares, porque ¿qué sucede? Nadie es infiel. El infiel es el otro, yo no. Y entonces empiezan las estadísticas dobles. Por un lado, ese tipo de estadísticas serias, universitarias, de gran valor, y por el otro lado las que hacen las redes de infieles, y que son las que ustedes van a ver básicamente cuando uno entra a un medio de comunicación online. Sí. Dice tal que 60, 70, 80, hablan de porcentaje, porque les encanta el tema del porcentaje, ¿no? Y claro, ¿qué van a decir las redes que trabajan sobre estimulación de conductas de citas clandestinas, llamémosle? Y van a decir que uno de cada tanto y que esto, porque ese es el negocio de ellos. Pero la verdad es que investigación en sexología hay muy poca. Entonces, sí se sabe que la infidelidad, por los estudios serios que han habido, ha existido siempre. Ahora, las condiciones que hoy día existen, lo que han hecho es, por un lado, facilitar algunos hechos, yo diría que antes estaban un poco más en relación muy vertical o muy de poder, y que mantenían calladas algunas de estas cuestiones que han existido. Ahora, antes de hablar de si hay que decirlo o no hay que decirlo, veamos esto. El primer parámetro es, el infiel es, yo no lo he sido, yo tampoco, nadie lo ha sido. Pensar primero que cualquiera, en cualquier circunstancia, puede llegar a ser infiel. Entonces eso ya es ponernos como perteneciente a la raza humana en una condición no de ángeles y demonios, sino de todo ser humano que en determinadas circunstancias puede pasar. Segundo, entender que en el transcurso de la pareja van pasando diferentes accidentes y cuestiones. Yo puedo hoy día no tener esas ganas de engañar a mi pareja, de romper ese vínculo. Seguro. Nadie, o no nadie, hay gente que sí, que directamente, y voy a hablar de ello, desde el principio ya están sabiendo que van a tener diferentes rupturas, y no lo dicen. Ellos se llaman, y lo voy diciendo y lo voy adelantando, infieles compulsivos, ¿no? Es un grupo, pero en general no son la mayoría. El tema de la infidelidad va siendo como un accidente, como un incidente dentro de la historia de la pareja. El tercer tema es entender que esta división entre masculino y femenino cada vez va, es decir, quién tiene más, si los hombres, si las mujeres. Bien, hay un gran componente social que permite socialmente que el hombre pueda llegar a ser más infiel, porque es más animal. Y en realidad, ¿con quién es infiel en muchos casos? Con mujeres. Por lo tanto, una de las cosas que se habló en el Congreso es esta cuestión de decir, bueno, hay en esta cuestión como una presión social para determinado tipo de mujeres, pero en realidad en este momento uno tiene que poder entender que las diferencias de género son muy relativas, depende de la muestra que va a ser. Otro elemento para ver es que no es lo mismo las grandes metrópolis que comunidades más pequeñas. Por lo tanto, cuando se habla de este tema, hay que poder entender todo esto antes de poder hablar. Ahora, hay infidelidades, hay diferentes clasificaciones. Hay un autor que dice que, por ejemplo, hay infieles compulsivos, aventuras románticas e infidelidades accidentales. Por ejemplo, yo diría que el primero, el infiel compulsivo, es aquella persona que utiliza la infidelidad como puede ser cualquier persona que tiene una compulsión a la comida, al trabajo o al juego. No lo reconoce, pero directamente lo que hace es, de alguna manera,
no poder establecer nunca una relación completa. Y entonces esa persona que yo diría es como tiene esos antecedentes, cuando llega a alguna relación de pareja, que esto es lo que uno ve en consultorio, hace la historia clínica uno con la persona que viene y dice me volví a ser infiel, y cuando hace la historia clínica de lo que conocía de esa persona con la que se puso en pareja, le dice, bueno, sí, sé que estaba saliendo conmigo, pero estaba saliendo con otras, bueno, pero después cambió. Es decir, esta idea de que mi amor lo cambia, esto niega a esa característica. Eso yo diría que es lo más doloroso y eso es lo que uno tendría que poner en claro. No poder entender que hay cuestiones que tienen que ver ya con el estilo de personalidad y que eso en general no se cambia. Ahora, ¿esa es la mayoría? No, no es la mayoría. Quedan estas dos categorías que yo te mencionaba. Accidentales, parejas que en realidad no tienen de ninguna manera la intención inicial de hacerlo y que en el transcurso de la pareja, por diferentes cuestiones, se van dando determinadas infidelidades. ¿En qué momento se da eso? Y hay momentos muy cruciales dentro de la pareja. Uno es cuando la pareja empieza a perder el enamoramiento y empieza a ser más familia que pareja. Y empiezan a aparecer todo el peso de familiar y la energía dejó de ponerse erótica y comunicacionalmente en el otro, Coco. Y entonces ¿dónde se empieza a poner? Y se empieza a poner en los hijos, se empieza a poner en el laburo, se empieza a poner en el tener. Y nos olvidamos que eso es como una plantita que va, yo diría, regándose cada vez menos. Va envejeciendo, va pachangándose, no tiene agua. Y entonces, en determinado momento, uno de los dos recibe el agua afuera. Siéntese reverdecer de que esa relación, por lo prohibido, porque en definitiva tiene toda esta atracción, empieza a atrapar. Ahora, lo importante es entender que en una infidelidad, en general, sacando los infieles compulsivos, es un problema del vínculo. Algo pasó en el vínculo de esa pareja antes de que sucediera la infidelidad. Veamos qué nos dice la gente por el Face, bajito. Coco, hay dos comentarios muy interesantes. Por un lado, Liliana González dice lo siguiente, bueno, para Palmieri, me parece que ni hace falta que te lo digan. Si uno es observador y atento a los detalles en la vida cotidiana, digo, en la de siempre, te das cuenta al instante que están siendo infieles. Ni hace falta que te lo digan y vuelve a reiterarlo. Y Juan Carlos Barrionuevo dice sobre el tema de la infidelidad en la pareja, para mí se tiene que contar, aunque duela la verdad, hay que hablarlo entre los dos. Estos son los comentarios, Coco. Buenísimo, hoy entramos ya en el terreno de si contarlo, no contarlo, decirlo, no decirlo. Antes quiero preguntarte, ¿dónde se gesta la infidelidad? Digo, la infidelidad se puede decir, se inicia con la idea de o cuando ya se consuma el hecho. No, previamente hay un problema del vínculo, hay un vacío, hay algo que no está completo, pero no porque vos seas malo, porque esta pareja sea, porque cualquier relación interhumana es imposible que llene todas las expectativas. Y a veces se deposita en la pareja, por este mito del amor romántico, toda una idea de que con vos vamos a vivir siempre bien, que nunca va a haber amenaza, que la pasamos tan bien. Y esto es una cosa irreal. Va a haber crisis, va a haber momentos. Por lo tanto, no es en el momento en que se consuma, excepto aquellas cuestiones que se dan, digamos, en aquellas infidelidades muy accidentales que se dan porque el ambiente lo favorece. Ejemplo, congresos, sectores donde están alejados, momentos de debilidad y de mucho alcohol. Es decir, esas infidelidades que son sexuales y que no son programadas y que en general no son. A veces uno ve a la persona que vuelve y ha cometido esa infidelidad y viene con una culpa terrible porque no fue en toda su historia, 20, 25 años, no ha sido la conducta típica. Eso no lo pueden decir afuera, lo dicen dentro del consultorio. ¿Qué sucede? Que esa infidelidad no puede ser igual a aquella otra donde en definitiva, por ejemplo, el vínculo de la pareja ha sido un vínculo opresivo. Es muy frecuente personas que dicen, yo te doy todo. ¿Cómo me fuiste infiel si te di todo? A ver, ¿qué significa dar todo? ¿Significa que vos tenés que darme cuenta a mí de todo? ¿Significa que yo estoy controlando? Atrás de muchas de estas cuestiones hay supuestamente muchas parejas que están totalmente bien, y no están totalmente bien, porque es imposible estar totalmente bien, pero hay un vínculo opresivo que al principio parecía gustoso, y empieza ese vínculo opresivo a quitarle novedad, empieza a quitarle alegría, empieza a quitarle, y no se habla. Y entonces en un momento determinado surge ese tema. Por lo tanto, Coco, es una cuestión del vínculo. No quería, Coco, dejar pasar las dos observaciones que hicieron las dos mujeres que escribieron.
Creo que Liliana es la primera que dijo, uno siempre se da cuenta. Depende, Liliana, a lo mejor vos te das cuenta, pero hay otras personas que a lo mejor no son tan observadoras y que en realidad, o a lo mejor son hiperobservadores y tienen una conducta que se llama conducta paranoide, y entonces te andan revisando acá, revisan allá, buscan aquel mensaje. Entonces hay que tener sumo cuidado con esto. Le hablamos a las que básicamente no tienen esa característica, para no meterle fichas, porque una de las cuestiones básicas es esta: si no hay confianza, no hay pareja.